Hola a todos los habitantes del planeta Tierra que conviven con nosotros en el siglo XXI. ¿Cómo están? Estamos en un nuevo episodio de su podcast favorito, Los Chamolladores de la Esquina. Esta vez chamoyando sobre un tema bastante abierto para ser honestos. Como no estamos en la icónica de siempre, obviamente su guapo presentador, Julián Salazar, y su humilde aliado contra el mal, Rojas Kander, Martín. Vamos a hablar del tema que ya hemos estado diciendo un ¿Qué es el poquito ser sobre humano? De hecho, mi compañero acaba de decirlo, pero el tema que nos convoca es, ¿qué es el ser humano? Un tema bastante interesante y abierto, la verdad. Que es un tema complicado, trata de un tema bastante diluto, abierto a varias interpretaciones de carácter subjetivo, como el simple hecho de observar una nube. Unos ven figuras abstractas, como otros ven figuras objetivas, pero depende del ojo que ven dicha nube. ¿Qué es un ser humano? Se nos vino a la mente un simple día que jugamos a nuestros jueguitos de computador, y entre charla y charla empezamos a definir qué era cada cosa, hasta que llegamos a nosotros y quedamos en blanco. Trataremos de explicar qué define un ser humano en base a la persistencia, constancia y cómo esto se relaciona con nuestra definición en muchas comillas, pero recuerden que esto no son más que conceptos de unos chamulladores o gente que no tiene nada que hacer básicamente. Todos lo somos, queramos o no, buenos a lo que pensamos, pero antes siquiera llegar a algo relacionado en nuestras especificaciones técnicas, hay que tratar de relacionar ciertos conceptos. ¿Podríamos considerarnos animales o no lo somos? ¿Y por qué? Específicamente y técnicamente lo somos. Somos parientes y familia de los primates descendientes de la primera célula de hace más de 1 billón de años. Compartimos historia con todas las especies de la Tierra, inclusive aquellas que ya no lo están con nosotros. Todo ese tipo y circunstancias que podrían considerarse milagrosas, o como se le dice en inglés, chance ons, los elegidos. Durante el billón de años experimentamos muchos cambios adaptativos explicados por la teoría darwinista que reza lo siguiente. Solo aquellos más fuertes y habilidosos sobreviven y estos mismos genes serán heredados a generaciones futuras. Lo que alude a la pregunta, ¿somos fuertes? Fuera del sentido biológico, en el sentido evolutivo por llamarlo de alguna manera. Por ello mismo nuestra historia se mantuvo igual, sobreviviendo y adaptándonos, ya sea por suerte o por favoritismo de la naturaleza o hasta algún tipo de Dios, hasta algún tiempo hacia atrás. En algún punto hubo una ruptura de esta línea continua formada de forma convergente a una divergente en cuanto a nuestra especie, por llamarlo de una forma. Básicamente, esa línea que seguíamos de ser simplemente sobrevivir, adaptarse, se separó de lo que estaba predeterminado básicamente y simplemente pasó algo. Esta bifurcación en el camino prefijado por la naturaleza será el primer indicio de libre albedrío, el hecho de decidir más allá de las circunstancias. Porque puedo y quiero, mas no es necesario. ¿Por qué nosotros y no otra especie más hábil, desarrollada, más fuerte? Tal vez un humano tenía que pasar de un árbol a otro para buscar ese algo, la verdad tal vez, quién sabe. Pero para ello tenía que bajarse de este mismo y tocar el caliente suelo. Conocimiento por curiosidad. Allí nuestro antepasado más básico tuvo la primera decisión de la humanidad, la primera pizca de libre albedrío. Pensamos, o pensemos, podemos quedarnos acá, cómodos en este árbol, o podemos bajar y andar por el caliente suelo y llegar al mañana del otro lado. Acá nace el progreso, el avance, la mejora, el primer atributo desbloqueado de un larguísimo árbol de habilidades. Desde esa simple decisión primitiva solo se siguió ganando experiencia para hacer gastar en mejores atributos que mejoren nuestras habilidades tanto físicas como sociales. Como dictan los videojuegos RPG, carisma, agilidad, inteligencia, cocina, etc. ¿Quién sabe? Tal vez somos el avatar de un gran jugador que elige a nivel probar nuestras acciones, pero hasta el momento no lo sabemos. Aquí es donde quiero introducir un sentimiento, habilidad innata, que nos ha ayudado durante nuestro largo recorrido como especie, el miedo. El miedo es el sentimiento ante el peligro, lo desconocido e impredecible. Podemos sentir miedo hacia algo que nos pone nuestras vidas en riesgo, como un cañón de alguna oxidada arma o algo tan simple como declararse a alguna chica que nos guste. Es una medida de autoprotección de nuestro cuerpo hacia metas que no son tan claras de manera inmediata. No tenemos el control. Por esto mismo, el miedo es uno de los instintos primarios de cada animal, por lo tanto ha sido importantísimo para la historia y el desarrollo humano. Se desarrolló en diferentes dimensiones durante el tiempo, como el arte, la literatura y el lenguaje. El miedo nos limita, nos protege, por ser un instinto que no dominamos. Pero al contrario de esto, el miedo nos puede motivar, ayudarnos a ser mejores, a tener un propósito en sentido figurado. En la época medieval se tenía la creencia de que Dios era un ser omnipotente lleno de ira y cruel, que castigaba a quienes no lo seguían rigurosamente sus creencias, lo que llevó a una época de guerra, matanza, una época muy oscura, donde hubo toda restricción
del avance del ser humano. ¿Por qué algo que conceptualmente tomamos como malo realmente nos ayuda en todos los motivos existentes? Sin ese miedo, el ser humano se hubiese quedado en la oscuridad, en la oscura cueva. Sin ese miedo, el ser humano se hubiese quedado en la oscura cueva de la ignorancia, viendo cómo las siluetas o sombras pasaban y dirían, ¿pero es bueno? ¿No? No, no lo es. El miedo nos limita, pero también nos incita a ser mejores, a dominarlo, a buscarlo y tal vez solo o tal vez entenderlo y abrazarlo como parte de nuestro ser. El miedo limitaba al hombre primitivo en buscar su alimento, porque conocía el riesgo que proporcionaba tal hazaña ética. O mejor aún, el miedo nos limitó durante siglos, la época oscura, el medievo, donde se supone que no hubo ningún avance tanto evolutivo, científico, social, etc. Esa es la creencia que se tiene. Por las imposiciones religiosas y miedos que en todo sentido, desde que los soldados cruzados hacían matanzas, o desde el nombre del mismísimo Dios, Yahvé. ¿No hay Dios o tan solo nosotros? Aún conociendo las consecuencias que esto podría traer, tales como tortura, trabajo forzado, y a pesar del miedo, muchos humanos valientes se opusieron a todos ellos y avanzaron en busca de la verdad. Dominaron el miedo, lo abrazaron, aceptaron que era parte de nuestro ser. Podría llamarse la constante del ser humano, en busca del progreso, por más mínimo que sea. Siempre estamos en busca de mejorar, aunque ni cuenta nos demos. Eso es lo que somos seres persistentes que a pesar de las adversidades o que se nos presente delante de nuestras raras y o poco obsoletas narices salimos adelante por nuestros propios medios. Ese es el espíritu implacable del ser humano, el de nunca rendirse. Con eso dicho, esperamos que les haya gustado este mini podcast, este spin-off de podcast de que la verdad es que nos quedamos con esa duda, el Martín y yo, hace un tiempo. Y sin nada más que decir, humanos implacables, nos veremos en la próxima. Adiós. De adiós, pues, Martín. Dije bye. Pero no te escucharon, de adiós. Adiós.